Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana, con el favor de Dios, pues estamos realizando desde este auditorio de Vida Nueva para el Mundo en Tlalnepantla, Estado de México, y en esta serie que estamos llevando de bases bíblicas en el módulo de Los Ángeles, y hoy muy seguramente pues el Espíritu Santo sigue hablando en nuestras vidas para seguir pues confirmando su voluntad que es santa, agradable y perfecta. Bueno, le recomiendo que tenga a la mano su Biblia, así como su cuaderno para que haga anotaciones. Y de la misma manera, pues si surgen algunas interrogantes, pues a la luz de la palabra de Dios, pues la despejemos como lo hemos venido haciendo a través de las redes sociales. Bien, pues voy a leer parte del Salmo 20 para posteriormente elevar una oración juntos y posteriormente pues introducirnos a la predicación de la palabra de Dios, a este estudio cuyo título es Resistiendo firmes en la fe. Salmo número 20, muy bien. La palabra de Dios dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda al Señor todas tus peticiones. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente en el poder que hay en tu palabra. Esta es verdad, ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, el que mora dentro de nosotros, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que nos conduce a través de esta oración y en esta oración para orar conforme a tu voluntad, creyendo que tú inclinas tu oído a esta oración. Señor, presentamos delante de ti a nuestro presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, creyendo que tú le bendices, que tú tocas su corazón y que la palabra de Dios ha de convencerlo en el único nombre que somos salvos, que es el Señor Jesucristo. Bendecimos, Señor, y presentamos también a cada gobernador de esta preciosa república, así también como a cada alcalde, a cada diputado, a cada senador, creyendo, Señor, que tú tocas corazones para que prediquen el evangelio y cada autoridad conozca del maravilloso plan de salvación a través y única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Presentamos a la nación de Israel creyendo firmemente que tu palabra nos pide y nos dice que oremos por la paz de Jerusalén. Es la paz que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Es la paz de reconciliación con el único Mesías prometido, el Señor Jesús. Ponemos en tus manos también y bendecimos a los que están en la cárcel, en los hospitales, que a través de mensajeros portadores de tu palabra conozcan la salvación de Jesucristo, la redención a través de este Mesías prometido y la restauración a través de su Santo Espíritu. Papito, te alabamos y te bendecimos creyendo firmemente que tú, Señor, bendices a Vida Nueva para el Mundo, a los doctores Armando Alejandro Alducin, así también como a todo el cuerpo pastoral de esta preciosa iglesia. Te alabamos y te bendecimos creyendo firmemente que tú, Señor, nos has escuchado y que tú sigues levantando esta preciosa obra, así como también a los que están de misioneros de esta misión. En Cristo Jesús, amén. Bueno, pues siguiendo en esta enseñanza de las provisiones bíblicas para una vida en santificación, los elementos que el Espíritu Santo da y nos ha dado como victoria de todas las artimañas, trampas de Satanás. Les decía yo que vamos a ver un tema titulado Resistiendo firmes en la fe, como una tercera entrega de la victoria sobre Satanás. Y pues vamos a la próxima clase, si el Señor nos lo permite, vamos a ver ya las manifestaciones demoníacas. Y si usted ha seguido pues estos estudios bíblicos de bases bíblicas, son más de 100 conferencias, estudiamos qué es la Biblia, la doctrina
de Dios, los ministerios, así como los atributos comunicables, los atributos incomunicables, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la inspiración de Dios, así también como el diseño de la familia, qué es la familia, la sexualidad, los ángeles buenos, los ángeles malos, los demonios, la armadura de Dios. Y bueno, pues también a través de la misma escritura vamos a ver las manifestaciones bíblicas, las manifestaciones que menciona la palabra de Dios en cuanto a las manifestaciones demoníacas. No podemos aventurarnos en qué es atar, reprender, cancelar, si no tenemos nosotros un sustento bíblico. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y bueno, pues y precisamente en estas instrucciones bíblicas para derrotar las fuerzas del mal, que lo hizo Jesucristo en la cruz, vamos a ver Santiago, el hermano de Jesucristo, en su libro, Santiago capítulo 4, en el versículo 7, y le vamos a invertir un poco de tiempo, porque vamos a ver qué instrucción es la que da el Espíritu Santo en la pluma de Santiago y qué es lo que nos manda el Espíritu Santo a través de estos pasajes, viviéndolo, aplicándolo, para que estas fuerzas espirituales que estudiamos en Efesios capítulo 6, que ya son vencidas, pues nosotros no caigamos en la trampa, en los engaños sutiles de estas fuerzas de maldad. Muy bien, y vamos a Santiago capítulo 4, en el versículo 7, en donde vamos a leer primeramente este pasaje, en donde vemos en primer lugar esta instrucción, lo primero que tiene que hacer un cristiano. Muy bien, Santiago capítulo 4, versículo 7. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a trazar este pasaje en tres partes por lo menos. La primera se compone en someteos a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice? Y primero vamos a ver qué significa la palabra someterse. Es la palabra 5293 de su diccionario griego y la traduce del griego al lenguaje actual español como subordinar, la palabra subordinar, bajo, obedecer, someterse, sujeto, sumiso. Y también tiene la connotación o el significado de alinearse bajo otro. De la misma manera, la palabra someteos se aplicaba a soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante. Entonces, la primera instrucción en la que nosotros disfrutamos de esa libertad en Cristo Jesús, de esa pues bendición de estar bajo la cobertura del Padre Celestial, es someterse. Es decir, en otras palabras, y significa obedecerse, someterse, sujetarse a Dios. Y tan solo voy a mencionar algunos aspectos o palabras en las que se enlazan esta palabra de someterse. Y esta palabra sumisión tiene, ya le digo, varios ejemplos que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento y que son aplicables en las Escrituras. Por ejemplo, el Nuevo Testamento describe la sumisión, en primer lugar como ejemplo, de Jesús a la autoridad de sus padres. Ya le digo yo que solamente lo voy a mencionar y gracias a Dios está en sus pantallas para aquellos que están haciendo anotaciones. Vemos como ejemplo que Jesús se sujetó a sus padres, a sus padres adoptivos, que son María y José. En Lucas capítulo 2, versículo 51, Jesús se sometió a la autoridad de sus padres. Y eso es algo que nos muestra la palabra de Dios, las Escrituras, de una manera tan hermosa y preciosa, en la que todo cristiano tiene que estar por debajo, sometido, obediente a sus padres. Podíamos nosotros de alguna manera pues tomar una clase y ver cómo la doctrina de la palabra nos enseña,
honrar a nuestros padres, someternos a nuestros padres, obedecerlos, todo dentro de la voluntad de Dios. El segundo ejemplo nosotros lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo 1, en donde nos enseña Pablo que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios, por Él han sido establecidas. Entonces, la sujeción del cristiano, la sumisión del cristiano, tiene que ser también al gobierno humano, siempre y cuando, por supuesto, no viole las normas establecidas por Dios. Dios puso al presidente de la República, Dios puso a Hitler, Dios puso al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Dios puso al presidente de Colombia, al presidente de Venezuela. Dios los pone, por Él han sido puestas todas las autoridades. Entonces tenemos que ser sumisos al gobierno, siempre y cuando, yo le digo y le repito, no viole los principios morales, espirituales que la palabra de Dios ha establecido. El tercer ejemplo que nosotros vemos también es que Dios ha levantado autoridades dentro de la iglesia, llámese obispos, pastores, predicadores, y estos mismos tenemos nosotros como cristianos en esa unidad en Cristo que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, pero que hace énfasis en el capítulo 5, versículo 24, en que el cristiano tiene que estar sumiso al Señor Jesucristo, porque el cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Y el mismo Pablo hace una analogía en el capítulo 5 y principios del capítulo 6 de esa unidad que se habla de hijos a los padres, de la esposa al esposo, del esposo al Señor Jesucristo. Bien, pues entonces, hasta aquí vemos 3 ejemplos de sumisión. Y como último, nosotros vamos a ver la sumisión se lo denomina en la palabra de Dios de esclavos a los amos. Podemos llamarle también de siervos a los amos o de empleados a los empleadores. Y podemos verlo en Tito capítulo 2, versículo 9, así como lo escribiera Pedro en su primer carta en el capítulo 2, versículo 18. Y principalmente en la carta de Pedro, también Pedro está haciendo una advertencia de testimonio del cristiano. El cristiano tiene que testificar de su vida, el cristiano tiene que completamente mostrar desde lo interior quién vive en él y lo que él cree, de quien está convencido, se va a exteriorizar cada una de nuestras decisiones, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos a través de lo que nosotros decidimos. Bueno, pues entonces ya les repito, como ejemplos en el Nuevo Testamento, en sumisión, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Santiago, es someterse, estar sumiso, es estar debajo de una autoridad. Como ejemplo vimos a Jesús dentro de las autoridades de sus padres, el cristiano a un gobierno humano, la sumisión de la iglesia al Señor Jesucristo en Efesios capítulo 5, así como también los siervos a los amos. Muy bien, entonces Santiago usa esta palabra de sumisión para describir una sumisión, póngale cuidado, una sumisión voluntaria y que ésta consiste a la autoridad de Dios como regidor soberano de todo el universo. Una persona humilde, entiéndase que no es la que tiene, que no tiene calzado, que usa ropas remendadas. No, mi hermano, una persona humilde es aquella que desde lo más profundo de su corazón reconoce su posición. Bien, pues recordamos lo que el Señor Jesucristo mencionara a sus discípulos, que recordaran y que tuvieran presente y que aprendiéramos de Jesucristo, que es manso y humilde. Esto habla de disposición, esto habla de entrega, de sumisión. Y una persona humilde rendirá lealtad total a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá la dirección de Dios. Tal pues lo menciona el evangelista Mateo en el capítulo 10, versículo 28, en donde el creyente tiene que estar sumiso de manera voluntaria, de manera convincente
al Dios Todopoderoso, al único Dios vivo. Vamos a regresar a Santiago en el capítulo 4. Vuelvo yo a leer el versículo 7 para entrar en el versículo 8 y ver la siguiente palabra. Acuérdate, vimos la primera palabra en el versículo 7, que es someterse, y la segunda palabra que nosotros vamos a ver en el versículo 8, que bien aparece ya en tu pantalla, es la palabra acercaos. Estas dos palabras, uno, someterse, acercaos, son los principios, la instrucción, permítame el término, de lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos para estar dentro de la cobertura de Dios. Y haciendo un pequeño paréntesis antes de entrar a Santiago capítulo 4, versículo 8, no hay nada más triste y más desalentador en la vida de un cristiano que la desobediencia, la falta de sumisión, la rebelión. La rebelión es igualita que la idolatría. La rebelión es igualita que la brujería. Entonces imagínense. Bien, pues vamos pues a leer Santiago capítulo 4 en el versículo 8. Y lo que vimos pues es que es someterse y ahora acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vamos a describir a leer este versículo. Posteriormente vamos a dar lectura palabra por palabra, a ver los significados que el Espíritu Santo nos da desde el griego hasta el lenguaje actual español. Dice la Biblia, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, se traduce doblemente, purificad vuestros corazones. Muy bien, hemos visto pues la palabra someterse en el versículo 7, ahora en el versículo 8 vemos la palabra acercaos. Esto consiste en procurar, póngale cuidado, en procurar una relación íntima, pura, santa, de amor con el único Dios vivo. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás es añadidura. Es decir, mis amados hermanos en la fe, el sometimiento y el acercarse a Dios van ligados. Yo no me puedo parar en la mañana, ¿verdad? Y abrir el computador o el dispositivo o prender a través de un control remoto el televisor, ver el noticiario, seguido de ver el noticiario, el horóscopo, líbrenos Dios, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que hacer como cristianos es someternos ponernos debajo de Dios, buscarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Allí radica, mis amados hermanos en la fe, tal como lo menciona Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el crecimiento espiritual en el creyente, el crecer el Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo de manera plena, no en partes, lo tenemos completito, ¿verdad? Al Espíritu Santo, cohabita, vive con el espíritu humano. Entonces, este concepto de acercarse consiste muy bien en tener una relación íntima de amor con Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, ya le decía yo, hace la analogía del matrimonio, y dentro del matrimonio tiene que haber fidelidad, honestidad, pureza sexual, libertad, confianza, lo que tiene que haber en la plenitud de comunión con el Padre Celestial, ya que nos convertimos, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en el templo del Espíritu Santo. En algún momento no podemos separarnos o decirle al Espíritu Santo, salte tantito porque voy a una aventura, de ninguna manera. El Espíritu Santo está diario a las 24 horas, tal como menciona Efesios capítulo 1, mora dentro de nosotros. Primer carta a los Corintios capítulo 6, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, lo que muestra que somos posesión, pertenencia del Padre Celestial y además garantía de la seguridad de la salvación, así también como garantía de que el Padre Celestial regresará por su iglesia. El concepto de acercarse a Dios estuvo muy ligado, muy asociado en un principio. Si usted lee Éxodo capítulo 19,
versículo 22. Se lo voy a decir un poquitico más despacio para que usted, que es estudiante de la palabra de Dios, lo pueda escribir. Este concepto de acercarse está ligado al sumo sacerdote que estaba en el templo e iba hasta el lugar santísimo. Usted lo puede confirmar en Éxodo capítulo 19, versículo 22, así como en Levítico capítulo 10, versículo 3, así como en el libro de Ezequiel capítulo 44, versículo 13. Muy bien, voy a volverlo a repetir para que usted lo anote en su cuaderno y con mucho gusto usted lo corrobore. En Éxodo capítulo 19, verso 22, así como en Levítico capítulo 10, versículo 3, y en Ezequiel capítulo 44, verso 13. Pero ese acercamiento llegó a describir un acercamiento no común y corriente, sino un acercamiento hacia el único Dios vivo, el mismo que se describe en los Salmos, el que nosotros leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 3. Esto es impresionante, en donde también el Espíritu Santo está diciéndole al creyente, al Hijo de Dios: acércate confiadamente al trono de gracia. No está mencionando un trono de juicio, no está mencionando un trono de condenación, sino a la gracia santificante, a esa gracia hermosa que está ofreciendo, como un padre extiende su mano para levantar al caído, para levantar y tener comunión a un pecador que tiene su corazón completamente reconociendo al Señor. Fíjese usted, la salvación incluye mucho más que someterse a Dios y resistir al diablo. El corazón redimido anhela siempre tener comunión con el Padre Celestial. Póngale cuidado. Un cristiano que le ha caído el 20, es un término que usamos nosotros los mexicanos como para entender. Un corazón que ha discernido, ha entendido, sabe su posición, quién es en Cristo Jesús, sabe que Juan 1:12, a los que creyeron, le recibieron a Jesucristo como su Señor y como su Dios, tiene por naturaleza misma de que es nueva criatura, tal como dice Efesios 2:10, la necesidad, Juan 15 del 1 al 7, tiene la necesidad de buscar a Dios, de estar pegado en esa comunión con el Padre Celestial. Me recuerda lo que escribiera el apóstol Pedro en su carta con relación al crecimiento espiritual. Pedro le menciona a los creyentes que estaban dispersos en los lugares geográficos que describen en su primer carta en el capítulo 1, que buscaran la leche espiritual no adulterada. No se refiere a personas recién convertidas, se refiere en esa necesidad, en esa naturaleza que tiene un niño, un bebé, en buscar la leche, el alimento, la leche materna, que llora con desespero, quiere alimentarse, esa necesidad, ese deseo de ser alimentado, es el deseo natural que busca el creyente de una manera convencida. Necesito a Dios, necesito estar pegado en oración, necesito buscar a Dios con todo mi corazón, porque le amo, porque mi nueva naturaleza, mi espíritu necesitan de Dios. Y esto es algo maravilloso, es algo hermoso, mis amados hermanos en la fe, en que el creyente pues reconoce esa parte que forma parte del cuerpo de Cristo, que es uno en Cristo Jesús, que no se desprende, que no se separa, que forma parte, ¿verdad?, de esta familia en la fe. Bien, pues, entonces eso tiene que ser algo natural. Santiago capítulo 4, versículo 8. Decíamos pues que este acercarse no es una cuestión únicamente externa, como ir a algún lugar. Ya fui a la iglesia o al edificio que llamamos nosotros iglesia, ya estuve con los hermanos, quis, ahí nos vemos. No, es algo que nosotros tenemos que buscar de una manera natural, puesto que somos nueva naturaleza, ¿verdad? Y lo buscamos con todo nuestro corazón. Si seguimos pues en Santiago capítulo 4, versículo 8, la Biblia nos menciona la siguiente palabra. Primero vimos someterse, acercarse, y ahora vemos limpiar las manos. ¿A qué se refiere esto? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento
Tenían que lavarse las manos para mantener las manos limpias, tener una limpieza ceremonial antes de acercarse a Dios. Eso usted lo puede confirmar en Éxodo capítulo 30, versículo 19 hasta el versículo 21. Y los pecadores que nosotros vemos acá en este mismo término, en este mismo versículo, es un término que se aplica a personas incrédulas. Sígame con cuidado. El Espíritu Santo le está diciendo al cristiano: lávate las manos. ¿Qué quiere decir con esto? Recordará que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y principalmente uno de ellos no quiso o se incomodó no ser lavado de los pies. El apóstol Pedro le dice: ¿cómo crees? O sea, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesucristo le dijo: ya vosotros estáis todos limpios. Significa y apunta a nuevo nacimiento, regenerados, nueva naturaleza, ¿verdad? Ya son salvos. La limpieza en los pies y en las manos apunta a la vida diaria del creyente. ¿Qué nos limpia? La palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 37, el Espíritu Santo hablando en los labios del Señor Jesucristo, diciéndole al grupo de personas que estaba congregadas: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios que está morando dentro de nosotros. El sumo sacerdote en Éxodo capítulo 30, ¿verdad?, que nosotros leemos, estaba el tabernáculo, que se trazaba o se dividía en tres partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, recordará usted, que estaba el lugar donde se ofrecía a la víctima. Seguido de eso estaba el lavacro, que era de bronce. El bronce apuntaba al pecado, pero dentro estaba el agua. El agua apuntaba a la palabra de Dios. El sumo sacerdote se lavaba, se limpiaba. Lo que hace la palabra de Dios es limpiarnos. Entonces, mis amados hermanos en la fe, la Biblia nos está diciendo que el someterse a Dios nos lleva completamente a acercarnos, a limpiarnos con la palabra de Dios. Y los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, a través de escuchar las Escrituras, la palabra de Dios, el Espíritu Santo les está diciendo de una manera hermosa, maravillosa. Es la invitación que el Espíritu Santo, así como lo dijo el Señor Jesucristo, diciéndole a los religiosos que ya estaban cansados de estar haciendo ritos ceremoniales, ordenanzas externas, mandamientos de hombre, les estaba diciendo: están cansados, vengan a mí, llevar mi yugo. Mi yugo es el del amor. Y eso es maravilloso, mis amados hermanos en la fe. Bien, pues, sigamos con Santiago capítulo 4 en el versículo 8. Y la siguiente palabra que nosotros vemos dentro de este versículo es la frase los de doble ánimo, en donde también apunta a los de doble mente. Entonces estamos viendo dos grupos de personas en las que habla en el capítulo 4, versículo 8, los que están escuchando la palabra de Dios, que son salvos, aquellos que no lo son, que están indecisos. Pero esto es de doble ánimo, completamente se traduce de doble pensamiento, y es una traducción literal de la expresión griega que denota una división de la mente o el alma. ¿En qué? Entre Dios y el mundo. Esa es la descripción básica de una persona que no es sincera, como se conoce en la Grecia, ¿no? Una persona hipócrita, aquella persona que cree en Dios cuando le conviene, pero cuando no le conviene, pues cree en los signos del zodiaco, en la brujería, en los amarres, en la hechicería. Dios mío, eso es algo impresionante. Me llama la atención cuando el profeta dice al pueblo de Dios, el Dios hablando a través del profeta, diciéndole al mismo pueblo que estaba en apostasía, tal como se escribe en el libro de Reyes.
el profeta, ¿verdad? Elías, mostrando cómo el altar de Dios había sido contaminado, los altares habían sido derribados, apuntando a un corazón completamente derribado. Quitó a Dios y puso la idolatría, como cuando un cristiano quita a Dios, por decirlo de una manera simbólica, y pone brujería, hechicería, santería, vudú. Esto es impresionante, amados hermanos en la fe, y esto es algo en donde el Espíritu Santo sigue hablando al corazón del oyente a fin de tomar en serio al único Dios vivo. Fíjese usted que el uso de esta expresión en Santiago capítulo 4 versículo 8 dejan claro que se refiere completamente a una persona no conversa, no regenerada, a un incrédulo pues. Y bueno, la frase última que nosotros vamos a ver en este versículo 8 se refiere a la frase purificar vuestros corazones. ¿A qué se refiere esto? Veíamos pues que el sumo sacerdote se lavaba las manos, que Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, así como le dicté algunos pasajes de la Biblia, como Ezequiel capítulo 18 versículo 31, como el Salmo 24 versículo 3 y Jeremías 4:4, que hace un momento también le mencionaba yo. Lavarse las manos es un símbolo de la conducta externa, mientras que esta frase que nosotros encontramos acá en Santiago alude a los pensamientos. Póngale cuidado, a los pensamientos, a los motivos, a los deseos internos del corazón. Va de nuevo. La frase purificar vuestros corazones es completamente apuntando a una conducta, ¿verdad? Donde están los pensamientos, los motivos, los deseos del corazón. Y haciendo un breve paréntesis, ¿qué es el corazón? El corazón es el asiento de las emociones. Si usted lee el libro de los Proverbios que escribiera Salomón a su hijo, nos daremos cuenta, comparado con Jeremías, que el corazón es el asiento de las emociones. Va a externar o a exteriorizar el habla, el comportamiento, las intenciones. Por eso el Espíritu Santo, cuando nos dice busca a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, podemos decir, sin pervertir la palabra de Dios, que buscar a Dios con todo nuestro corazón implica nuestros pensamientos, nuestras entrañas, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra habla, nuestros ojos, nuestros pensamientos. Y cuando la palabra de Dios, amadísimos hermanos en la fe, es lanzada, viene de parte del Espíritu Santo, pongámoslo como si el corazón fuera la tierra. Lo recibe el corazón, una tierra buena. Va a hablar cosas buenas, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Va a exteriorizar lo que hay en el corazón. Decía el Señor Jesucristo en los evangelios, un corazón bueno hablará del tesoro de su corazón cosas buenas. Un corazón malo, perverso, hablará del tesoro de su corazón cosas malas. Por eso cuando nos enojamos, nos molestamos, ofendemos al prójimo, entiendas, esposo, esposa, le decimos cosas desagradables y en algún momento decimos, ay, se me salió. Dijiste, hablaste lo que tenías guardado en tu corazón. Y eso es por eso tan interesante y tan importante que cuando venimos a la palabra de Dios y que la Biblia dice que no regresa vacía la palabra, es que cometa el cometido, valga la expresión, la intención de parte de Dios, esa semilla de la palabra de Dios, de transformar nuestro corazón. Entiéndase la mente, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2.
donde Pablo está diciendo en Romanos que no nos conformemos a lo que al mundo ofrece, sino que seamos metamorfosis, transformados por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, que nuestro corazón sea transformado, ¿verdad? Con las escrituras. Meditar la palabra implica vivirla. No hay nada más hermoso en la vida de un cristiano, de un creyente, que memorice la palabra de Dios para vivirla. Qué padre, qué bonito que usted se sepa los 1183 capítulos de la Biblia, pero ¿de qué le sirven si no los aplica? Y cuando aplicamos la palabra de Dios, vemos cómo los motivos internos del corazón, nuestros pensamientos, nuestra habla, si la vivimos, van a ser transformados. Muy bien, regresemos a Santiago capítulo 4 en el versículo 7 y en segundo lugar veamos nosotros el resistir al diablo. Bien, pues, hemos visto someterse a Dios. Seguido de eso, acercarse a Él, purificarse, limpiarse. Ahora el versículo 7 nos está diciendo los efectos o lo que tiene que hacer el cristiano ya gobernado por el poder del Espíritu Santo. Que dice el versículo 7, someteos, ponte debajo de Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es esto? Este es el otro lado del primer mandato. El significado literal de resistir es, ponle cuidado, el significado literal de resistir es mantener una posición firme en contra. Mantener una posición firme en contra. ¿Qué te quiero decir? Si tú lees Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 17, que ya estudiamos y se nos describe la armadura de Dios, 3 veces se nos menciona la palabra estad firmes. Firmes se puede traducir perseverantes, resistentes. ¿Contra quién o contra qué? Contra las acechanzas del diablo, las mentiras del diablo. Entonces, si nosotros tomamos esta palabra, resistir, significa pues estar firmes en contra de las mentiras, de los engaños, de las trampas, de las seducciones de nuestra carne y de Satanás. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de orar, amadísimos hermanos en la fe, y hay un aparente vacío en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en tiendas emociones, y buscamos desesperadamente algo que solucione los problemas en 3 segundos, en 4 segundos, en un minutico, cuando traemos arrastrado cantidad impresionante, como si fuera una cola de pecado, en donde queremos la solución rápido ya. Ya no aguanto ese desespero. ¿Desde cuándo dice Apocalipsis? Acuérdate desde cuándo has caído, desde cuándo dejaste de orar, desde cuándo dejaste de tener una comunión genuina con Dios. Si hay una mala relación del cristiano con el Padre Celestial, si no hay una intimidad, no hay un discipulado, segurísimo lo demás va a estar mal. Matrimonios disfuncionales, una vida desordenada, porque el principio está mal. Entonces, mis amados hermanos, cuando viene la invitación de parte de Satanás, el Espíritu Santo me dice, mantente en una posición firme en contra de. Firmes. Oye, ahí hay otra muchacha. Firmes. No. Oye, roba. No, soy hijo de Dios. Oye, pero con una convicción, no de que me vaya a pasar algo malo. Ay, Dios mío, si hago algo mal, me va como en feria. No. Ni tampoco le voy a poner los cachos o el cuerno a mi esposa porque me va a ir mal. No le pongo yo los cachos o el cuerno o soy adúltero a mi esposa porque la amo. De la misma manera, yo no voy a buscar otros dioses porque amo a Dios. No porque, si me voy al mundo me va como en feria. No, eso es terror. Está malentendiendo las cosas. Yo amo a Dios y de una manera natural me llevará a mí a una fidelidad con Dios. Lo mismo en el matrimonio, amadísimos hermanos en la fe. Entonces es una posición firme en contra de las acechanzas, de las trampas, de las mentiras de Satanás. Todas las personas estamos, me refiero a los cristianos, bajo el señorío de Cristo y no de Satanás.
Satanás es el padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Efesios capítulo 2, versículo 2. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y en este sentido, no existe un terreno neutral. Quienes transfieren, póngale cuidado, quienes transfieren su lealtad de Satanás a Dios, verán cómo Satanás huye de ellos porque queda al descubierto como un enemigo derrotado. Y mis amados hermanos en la fe, la seducción de Satanás es tan mentirosa, tan engañosa. Póngale cuidado, Satanás le ofrece a Adán, a Eva. Le está diciendo y le enseña las mismas estrategias que usó Satanás para engañar a Eva, son las mismas que usó para engañar a Jesús. ¿Ves todo esto? Yo te lo daré. Seréis como Dios. Y son las mismas estrategias que Satanás usa con mentiras, con engaños, con trampas, con sutil pues, para con los cristianos. Y cuando nosotros hemos visto a través de esta luz que es la palabra de Dios, en un mundo de tinieblas, en un mundo de maldad, en donde el cristiano tiene la palabra más fiel y segura, dice Pedro, en donde es luz en un mundo de oscuridad, Salmo 119, verso 5, en donde el cristiano tiene de verdad la veracidad, la seguridad de la palabra de Dios que no cambia, que no se transforma, que no se modifica, que permanece para siempre. Dios mío, debo de estar seguro que lo que me dice la Biblia es verdad, y Satanás usará mentiras. Cristianos, hijos de Dios, hermanos en la fe, yo también, el Espíritu Santo nos está diciendo: tengamos una mente despierta, una mente lúcida, hablando espiritualmente, preparados, amadísimos hermanos en la fe, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Vayamos a la primera carta de Pedro, amados hermanos en la fe, y vamos a ir un poquitico más rápido porque el tiempo se nos está yendo, y para poder cubrir en el orden de Dios, sin ir a las carreras, la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, en los versículos 8 y 9. Mentes despiertas, sobrios. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo insiste con el pensamiento, la mente en sobriedad? Porque el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, Amós, nos dicen: el pecado nubla el entendimiento, el pecado quita el discernimiento. Es como una persona que está beoda, alcoholizada, no está en sus cabales. Una persona adúltera cree que maneja las cosas como: ya tengo controlado esto, tengo controlado aquello. Mentira, te autoengañas. Dios no puede ser burlado. Y entonces empieza una confusión impresionante en que no hay una sobriedad, sino que está completamente en una borrachera, permítame el término, en una borrachera pecaminosa espiritualmente hablando, en la que no discierne, o sea, no sabemos, o sea, qué onda o qué pasó. Y el Espíritu Santo nos manda en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sobriedad. Y eso a usted le toca y a mí me toca. Dice la Biblia en el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, otra vez: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya le decía yo, esta frase, ser sobrios, habla de una sobriedad mental y espiritual. Incluye conceptos como constancia, dominio propio, que ya nos dio el Espíritu Santo, hay que ejercitarlo, claridad, calibre moral. Efesios 2:10 ya nos dio obras justas para hacerlas.
Y el cristiano sobrio tiene sus prioridades en el orden, no gasta sus energías en diversas distracciones del mundo. Entiéndase pornografía, entiéndase inmoralidad, entiéndase pecado. Dios mío, eso es tirar el tiempo. Le hace usted Efesios capítulo 5. Aprovechemos bien el tiempo, dice Pablo en Efesios 5, como hijos de luz. Y esta palabra velad nos habla de una confianza firme en el cuidado soberano de Dios. Esto no significa que el creyente pueda vivir sin cautela. Y las fuerzas malignas que arremeten contra el cristiano hacen necesario que éste mantenga y se mantenga siempre alerta a la defensiva. ¿Por qué, amados hermanos en la fe? Porque Satanás no te va a avisar. ¿Sabes qué? Como a las 7 te caigo. No, Satanás en cualquier momento. Estás ahora sí que con sueño espiritual y estás deambulando, estás cabeceando, decimos los mexicanos. No estás orando, está esperando que te duermas. Y el adormecimiento en un cristiano es un estado de inconsciencia. ¿Qué lo provocó? El pecado. Hablando espiritualmente hablando. No que estés cansado y te duermas. No, una persona que no ora, que no se disipula, está en un momento adormecido, ¿verdad? Sin saber, en un estado de inconsciencia. Y eso es gravísimo. Vuestro adversario, el diablo, recuerden que es Satanás. ¿A qué se refiere la frase que anda como león rugiente? Esta palabra diablo significa calumniador, lo que significa que es el enemigo malicioso que ultraja, maldice a todo cristiano. Que está junto a las fuerzas infernales. Siempre Satanás se mantiene activo, busca oportunidades para acosar al creyente con tentaciones, persecuciones y desánimo. Ya lo estudiamos bien pues en 3 secciones de la armadura de Dios, y si usted sigue la exposición del libro de los Efesios, es una parte de cada armadura en cada lección. Entonces en todas se nos manda a estar lúcidos, despiertos. Satanás no duerme, por eso tenemos que estar firmes. No nos podemos dar vacaciones espirituales. Claro, se puede ir ahí físicamente descansar, pero no abandonar la presencia de Dios. Fíjese usted que Satanás completamente sembrará discordia, acusa al creyente, sea hombre o sea mujer, hará todo lo que sea posible para arrastrar al cristiano, sacarlo de la comunión con Cristo, del servicio cristiano, desanimarlo, desalentarlo. Y el cristiano, si se cree las mentiras, decimos los mexicanos, va a tirar la toalla. No pierde la salvación, pero va a decir, ¿ya para qué? ¿Ya para qué hago esto? ¿Ya para qué hago aquel otro? No, hombre, no tiene ni caso. ¿Para qué le insisto? No. ¿Valdrá la pena la vida en Jesús? No, ahí nos vemos. Mientras que la Biblia nos está diciendo resistir firmes en la fe. Firmes, amados hermanos, en la fe. Alertas. ¿Qué nos mantiene, amados hermanos, en la fe, en un estado despierto, hablando espiritualmente hablando? ¿Qué nos mantiene espiritualmente en una posición firme? Porque Satanás anda buscando a quien devorar. La oración, amado hermano, en la fe. La comunión con el Padre Celestial. No nos podemos dar el lujo, amados hermanos en la fe, en estar jugando la iglesita, porque entonces diríamos pues que no es así, pero diríamos, Satanás está jugando a ser diablo, y Satanás no está jugando a ser diablo. Realmente quiere destrozarle la paz al cristiano. La salvación no se la puede quitar, pero sí le puede robar el aliento, le puede robar el estado emocional, ¿verdad? Le puede robar la paz, a lo cual el Espíritu Santo nos manda a estar alerta, firmes. Y eso nos habla de estar siempre procurando la comunión con el Padre Celestial. Mantenerse firme es el método de resistir al diablo, y que no consiste en fórmulas específicas, palabras dirigidas a él o a sus demonios. No es de que decreto que Satanás no toca esto, por favor. O sea, no es así. O me voy a Chihuahua, a Veracruz, y voy a expulsar al demonio para que ese lugar territorial quede limpio. De ninguna manera. Le hace Apocalipsis. Satanás va a ser apresado, encadenado, hasta que el Señor lo haga. Por favor. Entonces tampoco hay fórmulas de que
parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, hágale así, le hacemos y va a ver cómo va a tener solución. No es así. Tenemos seguridad en Cristo Jesús, firmeza y estabilidad emocional en la comunión del Padre Celestial. Todos vamos a atravesar pruebas, tentaciones, adversidades. Por eso se nos manda que estemos firmes, amados hermanos, en la fe. En resumen, someterse a Dios, acercarse a Dios y resistirse a Dios, resistir al diablo. Es algo muy interesante. Ahí le va. Someterse a Dios, ponerse debajo de Él, acercarse a Dios implica lavarse con la palabra de Dios, una vida en comunión, y resistir al diablo. 3 cositas que nos enseñan la manera en que tenemos que aplicarla a nuestra vida para permanecer firmes. Amados hermanos en la fe, vamos a continuar con la provisión número 9 que nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, que nos dice sobre la vida de los pastores que fortalecen y alientan a la iglesia. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos en la fe, que usted como cristiano, yo como hijo de Dios, estemos orando por nuestros pastores. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Pablo estaba preocupado por esta iglesia que aparentemente, permítame el término, entre comillas, estaba sola, y manda inmediatamente a un discípulo, a un ayudante, para que no se quedara descuidada esa obra. Entonces, las ovejas que le pertenecen al Padre Celestial nunca están descuidadas, espiritualmente hablando, porque el Padre las ha colocado en las manos de Jesús. Entonces, cuando Pablo dice en Tesalonicenses capítulo 3, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, 1, servidor de Dios; 2, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Acá nos tardaríamos, porque padeció, la sufrió, vivió. Ahora sí que las persecuciones, crisis económicas, persecuciones por ser cristiano, chismes, murmuraciones, todo eso habla de la colaboración en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo mandan? Dice acá, para confirmar y animar en cuanto a la fe. Entonces, un pastor, su deber del pastor es cuidar las ovejas que no son de él, son de Jesucristo. Entonces, las ovejas, él tiene el cuidado, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos habla en el Evangelio de Juan, que el rebaño le pertenece al Padre, ¿verdad? Y el redil, ¿qué es el redil? El redil era una especie como de construcción en donde dormían las ovejas. No es un camino, no es una fila. El redil era una construcción donde el pastor llegaba y se las presentaba y se las entregaba al pastor principal. Entonces el pastor cuidador, entiéndase, nosotros tenemos el deber de cuidar las ovejas del Padre Celestial y entregárselas tal como son. Entonces, mis amados hermanos, el pastor que se mete en la política, el pastor que se mete de artista, el pastor que se mete en otras cuestiones, está descuidando la labor, el oficio que el Espíritu Santo le dio, lo cual es gravísimo. A Pablo no le preocupaba la salud, el amor propio o la comodidad. Le preocupaba la calidad y la vida espiritual de sus ovejas. Pero ¿por qué el pastor debe de tener cuidado de las ovejas? Acá mismo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice él: por lo cual también yo, Pablo anota, no pudiendo soportar más, envié para informarte de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. El pastor tiene que tener cuidado de las células, de los estudios bíblicos que Dios le ha encomendado, de las ovejas. ¿Qué están enseñando? ¿Qué enseña usted? Ay, acá se nos metió la doctrina de la prosperidad. Póngale cuidado, eso no se enseña. No dice la Biblia de eso. Oiga, que acá están hablando de que Jesucristo, hombre, por favor, ¿cuándo nos ha enseñado? ¿Qué dice esto? Oiga, que acá los milagros todavía que se nos apareció Juan Diego en patines. ¿En dónde dice eso en la Biblia? El pastor tiene que estar cuidando la doctrina, porque Satanás quiere siempre empañar la doctrina
y la obra del Padre Celestial. Por último, mis amados hermanos en la fe, la confianza en que Cristo ha ganado la victoria suprema. Vayamos pues al libro de Revelación, Apocalipsis, el último libro que aparece en su Biblia, en el capítulo 20, versículo 10, en donde dice la palabra de Dios: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, al final del reino milenial de Cristo en la tierra, Él echará a Satanás en el lago de fuego. Dios va a echar en el lago de fuego a Satanás, al anticristo, al infierno, al falso profeta, para que sean atormentados día y noche. Y mis amados hermanos en la fe, esto es impresionante porque nosotros estamos viendo de una manera clara que el Espíritu Santo menciona una frase muy interesante: lago de fuego y azufre. El lago de fuego es el infierno final, que será el lugar del castigo eterno para todos los rebeldes no arrepentidos, tanto ángeles como humanos. Porque si usted lee el Evangelio de Mateo, el infierno fue creado para los ángeles malos, no para los humanos. Pero ahí van a ser echados y va a arder con azufre. Y si lo comparamos con Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, nos dice que junto al fuego, este elemento vincula una frecuencia de juicio divino. Amadísimos hermanos en la fe, señores testigos de Jehová, alguno ha dicho: ¿qué padre echa al fuego a su hijo? En el momento que una persona no reconoce a Jehová de los ejércitos, al Padre Celestial, como el único Dios vivo, como el Padre Celestial, como el único mediador, Jesucristo, en ese momento rechaza la voluntad de Dios. Y esa es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Se traduce, se dice al lenguaje actual español, que todo aquel que invoque, que crea que Jesús es Jehová, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es Yahvé, que el Espíritu Santo lo resucitó, la Biblia dice, tiene perdón y es librado del infierno. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Y Dios quiere evitar que usted esté eternamente en el infierno. Lea usted los evangelios, el evangelio de Juan en el capítulo 3. ¿Cuál es el pecado de condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas, rechazaron a Jesús. Esa luz verdadera, la luz que viene a los hombres a salvar a los pecadores y decir que Jesús no es Dios. Rechazar la salvación de Jesús es rechazar a Jehová de los ejércitos. Pero hay una esperanza. La esperanza es que usted deje al Espíritu Santo, que vea su miseria espiritual, que no puede ganar la salvación a través de rosarios, a través de peregrinaciones, de rodillas ensangrentadas, de peregrinaciones. Hay un solo nombre en que podemos ser salvos: Jesucristo nuestro Señor. No es a través de imposición de manos, no es tampoco a través de bautismo infantil, ni mucho menos a través de una ceremonia acuática, bautismo en agua. El bautismo es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y ese es el regalo que Dios le quiere dar a usted: la vida eterna, reconociendo a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo, haga esta oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti reconocemos que somos pecadores, que solamente a través de Jesucristo somos salvos. Desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que Jesucristo, en su cuerpo, llevó mis pecados y que Él recibió la ira que yo merecía. Él murió, pero al tercer día tu Santo Espíritu lo levantó de los muertos, concediéndome la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca
que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es la mejor decisión de su vida. El Espíritu Santo lo ha sacado del reino de las tinieblas y ahora lo ha colocado en el reino de luz. Ahora usted está creado para nuevas obras. De modo que la palabra de Dios nos dice que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y tiene la oportunidad de andar en una nueva vida en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. En 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a ver el tema, la realidad de los demonios, que nos va a hablar de sus manifestaciones, cómo tuercen las cuerdas vocales y se involucran a través de manifestaciones, apariciones y todo lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de la palabra de Dios, y que también nos enseña que tenemos más que victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.